atreves a adentrarte en las sombras? Un antiguo mal se despierta y amenaza con destruir todo a su paso. Prepárate para vivir una experiencia aterradora que te mantendrá despierto por las noches. Las sombras del barrio. Sofía sentía un hormigueo constante en la piel, como si miles de insectos invisibles la recorrieran. Las sombras, antes inofensivas, ahora se contorneaban con formas amenazantes, devorando los rincones de su habitación. Los sueños, antes llenos de colores y alegría, se habían convertido en pesadillas recurrentes, donde era perseguida por criaturas oscuras y sin rostro. David, por su parte, se sentía cada vez más aislado. Las risas de los otros niños le resultaban falsas, sus juegos vacíos. Prefería encerrarse en su habitación con los auriculares puestos, tratando de ahogar los ruidos extraños que venían del sótano. La sensación de ser observado lo perseguía constantemente y cada sombra que se proyectaba en la pared le provocaba un escalofrío. El señor Martínez, hombre de ciencia y razón, se negaba a creer en lo paranormal. Sin embargo, las extrañas ocurrencias en su hogar lo estaban poniendo a prueba. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos se movían solos y una sensación de frío glacial se apoderaba de la casa durante las noches. Comenzó a investigar en la biblioteca local, buscando cualquier explicación racional para lo que estaba sucediendo. La señora Martínez, por su parte, se aferraba a la fe, rezaba todas las noches, rogando porque todo fuera una pesadilla. Pero la realidad se imponía. Los vecinos, antes amistosos, ahora la miraban con una mezcla de miedo y curiosidad, y ella, a su vez, los observaba con recelo, sospechando que ocultaban algo. Tomás, el nuevo vecino, era un enigma. Sus ojos de color gris oscuro y penetrante parecía leer los pensamientos más oscuros de las personas. A veces, Sofía lo veía sentado en su jardín, mirando fijamente hacia la luna llena, como si estuviera comunicándose con alguna fuerza oscura. Una noche, mientras la familia Martínez dormía, un fuerte ruido los despertó. Se levantaron de un salto y corrieron hacia la ventana. Afuera, una figura oscura se movía entre las sombras, deslizándose por las casas como una sombra. ¿Qué fue eso?, preguntó el señor Martín, su voz temblorosa. No lo sé, respondió su esposa, agarrando su brazo con fuerza. A partir de ese momento, los ataques se hicieron más frecuentes. Las criaturas oscuras se infiltraban en sus casas, dejando tras de sí una estela de destrucción. Los Martínez se sentían cada vez más desesperados, atrapados en una pesadilla sin fin. Tomás, que había estado observando todo desde las sombras, se acercó a la familia Martínez. Sé lo que están buscando, dijo él, con una voz suave pero amenazadora, y puedo ayudarles a cambio de un favor. Los Martínez, desesperados, aceptaron la oferta de Tomás. No sabían qué les esperaba, pero estaban dispuestos a correr el riesgo con tal de escapar de las sombras que los perseguían. Tomás los condujo a un sótano húmedo y polvoriento, oculto tras una falsa pared en su casa. Allí, rodeado de libros antiguos y símbolos extraños, les reveló la verdad. Este barrio, comenzó. Su voz resonaba en la oscuridad. Está construido sobre un antiguo lugar de culto. Mis ancestros eran sacerdotes de una antigua deidad, una entidad oscura que se alimenta del miedo y la desesperación de los humanos. Sofía se estremeció. Las historias que su abuela le había contado sobre brujas y demonios cobraban sentido. Las criaturas que los atormentan son las sombras de esa deidad.
continuó Tomás. Se alimentan de la energía negativa que emanamos cuando tenemos miedo o estamos solos. Y este barrio, con su atmósfera de miedo y desesperación, es el lugar perfecto para ellos. David, intrigado, preguntó: ¿Y por qué nos ayudas? Tomás sonrió amargamente. Porque soy el último de mi linaje. Estoy destinado a destruir lo que mis ancestros crearon. Resultó que Tomás había pasado su vida estudiando los antiguos textos de su familia, buscando una forma de detener a las criaturas oscuras. Había descubierto un ritual antiguo, un sacrificio que podría debilitar a la deidad y liberar el barrio de su maldición. Pero necesitaba la ayuda de los Martínez. Ustedes son los elegidos, dijo Tomás. Su miedo y su desesperación son lo que las criaturas buscan. Pero si pueden superar su miedo, si pueden encontrar la fuerza dentro de sí mismos, podrán romper el hechizo. Los Martínez se miraron unos a otros, llenos de incertidumbre. ¿Podrían confiar en Tomás? ¿Serían capaces de enfrentar sus miedos y derrotar a las criaturas oscuras? Mientras tanto, las criaturas oscuras se volvieron más audaces. Atacaban durante el día, dejando a su paso un rastro de destrucción. Los vecinos, aterrorizados, huyeron de sus hogares, dejando el barrio sumido en un caos. Tomás condujo a los Martínez a un lugar secreto, una antigua iglesia abandonada a las afueras de la ciudad. Allí les explicó el ritual y les entregó los objetos necesarios. Recuerden, dijo Tomás, deben enfrentar sus miedos. Solo así podrán derrotar a las sombras. Los Martínez, con el corazón lleno de miedo y determinación, iniciaron el ritual. Las sombras se arremolineaban a su alrededor, tratando de disuadirlos. Pero los Martínez se mantuvieron firmes, visualizando las luces que habían dentro de ellos. Con un último esfuerzo, pronunciaron las palabras mágicas. El suelo tembló y las luces parpadearon, y un viento helado recorrió la iglesia. Las sombras retrocedieron, aullando de dolor. Cuando el ritual terminó, las criaturas oscuras habían desaparecido. El barrio, antes sumido en la oscuridad, se llenó de luz. Los Martínez habían vencido, habían enfrentado sus miedos y habían liberado a su barrio de la maldición, pero sabían que la lucha aún no había terminado. Las sombras siempre estarían al acecho, esperando el momento oportuno para regresar. Sin embargo, a un lado, Tomás reía a carcajadas, con una mueca bastante macabra y tenebrosa. Algo estaba pasando en la mente del supuesto ayudante. La revelación cayó sobre ellos como una losa de piedra. Habían luchado codo a codo, confiando uno en el otro, y ahora descubrían que todo había sido una farsa. Tomás, su supuesto salvador, era el arquitecto de su pesadilla, el cerebro detrás de la maldición que había atormentado su barrio durante tanto tiempo. La verdad los había dejado aturdidos. ¿Cómo podían haber estado tan equivocados? Tomás, el hombre en quien habían depositado su confianza, era el enemigo, y ahora, con la maldición aparentemente vencida, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. ¿Qué más secretos ocultaba este lugar? La sonrisa de Tomás era escalofriante, como la de un depredador que había atrapado a su presa. Sofía y David intercambiaron una mirada llena de terror. ¿Qué planes tenía para ellos? ¿Hasta dónde llegaría para conseguir sus objetivos? Las preguntas resonaban en sus mentes, mientras el silencio se apoderaba de la habitación. Sofía y David se miraron, y el horror reflejado en sus ojos. No podían creer que el hombre en el que habían confiado fuera el verdadero enemigo. Tomás, sin embargo, parecía imperturbable. No se preocupen, dijo con una sonrisa fría. Todo esto es parte del plan. Ustedes
Son la pieza clave que faltaban para completar mi obra maestra. ¿Obra maestra?, exclamó David, lleno de ira. ¿A qué te refieres? A un nuevo mundo, respondió Tomás. Un mundo donde el miedo y la desesperación serán la moneda corriente. Un mundo donde yo seré el Dios. En ese momento, las paredes del templo comenzaron a temblar. Era en realidad un laboratorio. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en la oscuridad total. ¿Qué está pasando?, gritó Sofía aterrorizada. La energía que hemos acumulado está a punto de alcanzar su punto crítico, explicó Tomás. Y cuando esto suceda, el mundo tal como lo conocen dejará de existir. De repente, una figura oscura surgió de las sombras. Era la deidad, pero esta vez era mucho más poderosa y amenazante. Sus ojos brillaban con luz infernal. Por fin estamos completos, dijo la deidad con una voz profunda y resonante. Juntos reinaremos sobre este mundo. Tomás se arrodilló ante la deidad como si fuera un sirviente fiel. Gracias, mi señor, por fin he cumplido mi misión. Sofía y David se miraron una vez más y en sus ojos se encendió una chispa de esperanza. Sabían que no podían rendirse. No lo permitiremos, dijo Sofía con voz firme. Nunca, asistió David. Lucharemos hasta el fin. Juntos se enfrentaron a la deidad y a Tomás. Fue una batalla épica, llena de momentos de gran tensión. De pronto apareció su padre. Llevaba consigo un libro donde estaba escrito un antiguo ritual. Lo leyó con voz temblorosa. Al final, gracias a su valentía y determinación, lograron derrotar a sus enemigos. Tomás, herido y derrotado, pudo escapar como pudo. El inicio de su organización secreta fue desmantelada y sus experimentos destruidos. El mundo se recuperó lentamente de la pesadilla que habían vivido. Sofía y David se convirtieron en los héroes y su historia fue contada durante generaciones, pero siempre recordaron la lección que habían aprendido, que incluso en los momentos más oscuros la esperanza y la valentía pueden triunfar sobre el mal. Pasó el tiempo, los niños fueron creciendo y los adultos maduraron aún más. Cierto día, mientras salían a una tienda cercana, un individuo los miraba de reojo, oculto detrás de unos árboles. Era Tomás, que había regresado.